Hermanos, ah, clases como esta, para mí, son de mucha edificación. Si yo ayudo a ustedes, quiero que sepan que a mí me ayudan. Los comentarios edifican y el servicio, toda la clase, todos tienen su parte en hacerlas muy, pero muy efectivas. Ok, entonces ese texto enseña que Jesucristo, tomando nuestra naturaleza, tomando nuestra naturaleza humana, ah, él entonces conoció, ¿verdad?, los sufrimientos del ser humano. Y por eso él estaba capacitado para mostrar misericordia. Ese es el mero punto de lo del texto dice, hacia el hombre pecador. Y luego dice, si él sumo sacerdote, bueno, compadeciéndose del hombre perdido, era misericordioso, aunque desde luego sin pecado, Hebreos 4:15. Él vino a ser sumo sacerdote fiel. Él cumplió su oficio Él cumplió su oficio de sumo sacerdote haciendo lo necesario para nuestro rescate. Toda la esperanza del hombre perdido dependía de la fidelidad de Cristo. Punto muy importante, que nuestra esperanza, ¿verdad?, de salvación del hombre, así del hombre perdido, dependía de la fidelidad de Cristo en cumplir con su oficio, o sea, de morir por nosotros. Si no hubiera sido un sumo sacerdote misericordioso y fiel, pues no habría cumplido con su oficio y el hombre no habría tenido ninguna esperanza. Es un punto que es mucho, mucho aliento. El día de la expiación y las actividades del sumo sacerdote anualmente para expiar los pecados del pueblo se presentan en Levítico, el capítulo 16. Esto era tipo del sacrificio de Cristo y de sí mismo en la cruz y de la presentación de este sacrificio a Dios en el cielo. Hebreos capítulo 7 analiza esta cuestión ampliamente y muy importante recordar. Hebreos capítulo 7, aquí del verso 17, pues ya casi todo el capítulo. Entonces dice que en lo que a Dios se refiere, es decir, en la obra de redención, glorificando las demandas de la justicia de Dios y a la vez su gran misericordia, gracia, amor hacia el hombre. Cristo es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él es el cumplimiento de esas figuras, esos tipos que eran pero tan importantes bajo la ley de Moisés. Ahora, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, explica la humildad de Cristo. Enfatizar, hermanos, la palabra humillarse, humildad, porque hay un punto delicado en este texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea que no podía, siendo Dios, no podía llegar a ser hombre. Él sí podía. Él, aunque era Dios, eso no impidió, no evitó que él también llegara a ser hombre para tener cuerpo, para morir por nosotros. Eso es lo que está el texto afirmando, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Está hablando con el hermano Juan de subrayar un texto y escribir ahí en el margen o en algún lugar
la explicación. Esto de que se despojó a sí mismo es simplemente, como Pablo explica, se humilló. Es todo. Se humilló. Porque hay muchos, hasta hermanos. Yo he conocido casos de hermanos, pues deberían ser hermanos fieles y todo, pero ellos usan mal ese texto diciendo que Cristo se despojó del uso de sus atributos cuando hacía milagros. No, 1000 veces no. Ellos dicen que Cristo obró solamente por el poder del Espíritu Santo, al igual que los apóstoles. No, Él era Dios y es Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Se despojó a sí mismo, es simplemente que se humilló, llegó a ser hombre, tuvo cuerpo humano para poder morir por nosotros. En aquel sentido fue hecho semejante a los hombres. Ahora, ese es el estudio básico de esta hora. ¿Cómo? ¿Cómo es semejante a nosotros? Bueno, hay muchas respuestas muy obvias. Llegó a ser hombre. Llegó a ser hombre. Juan 4:29 dijeron los judíos, ved a un hombre. Juan 8:40, procuráis, Jesús dice, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. También los judíos decían Juan 10:33, tú siendo hombre, te haces Dios. Él era Dios, no tuvo que hacerse Dios. Mateo 4:2, tuvo hambre. Los textos, había una serie de textos que enseñan que él tuvo sed, tuvo sueño. Jesús lloró 2 veces. Lloró cuando murió Lázaro y también lloró cuando estaba entrando en Jerusalén, contemplando la destrucción de Jerusalén. Jesús lloró por la ciudad. Y entonces sufrió como hombre. Fue azotado, le golpeaban, pues desde luego era causa de sufrimiento. Ahora, él tuvo todos los deseos y apetitos, y debe subrayar la palabra normales. Los del hombre, los por naturaleza eran de hombre. Deseos y apetitos normales. Pero no hay ningún texto que diga que Jesús tuviera deseos y apetitos pecaminosos como nosotros. En eso había gran diferencia. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, ¿verdad? El diablo. Participó de carne y sangre, quiere decir que, como Hebreos 10:5, Hebreos 5, me preparaste cuerpo, ¿verdad? Para que pudiera morir para expiar los pecados del mundo. Primera a los Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo físico no va al cielo. Este cuerpo físico en el cual vivimos no va al cielo. Habrá transformación, como Pablo explica. El cuerpo humano de carne y sangre no puede ir al cielo, pues tiene que ser transformado, como explica en los versículos 53 y 54. Algunos dicen, pero el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo, siendo semejante al hombre, él tuvo que tener cuerpo e espíritu. Bueno, pues desde luego, pero no tuvo dos espíritus. Cuidado con esto, hermano, cuidado con usted
enseñando esto, enfatizar. Jesucristo no tuvo espíritu humano. No, él era espíritu, siendo Dios, era espíritu. Y luego Dios le preparó cuerpo. Pero otro espíritu, un espíritu humano, no. Eso no es Biblia. Él no tuvo dos espíritus, un espíritu divino y un espíritu humano. No. Bueno, y al propósito, siendo semejante al hombre, el hombre tiene dos espíritus. Claro que no. Así es que en eso tampoco, pues tampoco Cristo. Ahora, otra palabra clave, semejante, pero no idéntico. Hermanos, hay que enseñar esto frecuentemente, repitiendo, enfatizando, semejante sí, pero no idéntico. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y debe ser en todo semejante a sus hermanos, semejante, pero no dice idéntico. Llegó a ser hombre, era semejante a nosotros porque era carne y sangre, pero no era exactamente como nosotros, porque era Dios. Y no somos Dios en ningún sentido. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios y hombre. Dios y hombre. Porque Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si Jesucristo hubiera sido exactamente como nosotros, idéntico a nosotros, habría tenido espíritu creado como nosotros. Y no, no fue así. Al nacer uno, Dios está formando un espíritu en nosotros. La Biblia dice eso. Zacarías 12:1 forma el espíritu del hombre dentro de él. Pero Cristo ya era espíritu. Y no tuvo, desde luego, no tuvo que necesitar un espíritu humano. Dios no formó otro espíritu en él. No hubo dos espíritus en el cuerpo de Cristo. El espíritu divino no compartió el cuerpo de Jesús con un espíritu humano. Eso no. Y hermanos, yo estoy repitiendo porque eso es muy importante. Hay mucha confusión. Este asunto, no sé, hay tanta gente que salen con ideas que no son bíblicas. Él, siendo espíritu, fue hecho carne. Otra vez, Hebreos 10:5, Dios le preparó un cuerpo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Muchas cosas se afirman de Jesucristo que no se afirman del hombre. Juan 3:31, él de arriba viene, es sobre todos. Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 14:9 es cuando él dice a Felipe, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Es Dios hecho visible en Cristo. En Cristo, el Hijo, es hecho visible. Así es que se puede decir que Dios se hizo visible, porque Cristo es Dios. También Romanos 1 dice Pablo que la deidad, el poder de Dios se hacen visible.
en las hechas, en las hechas de Dios, en las obras de Dios. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, así la naturaleza de Cristo no era idéntico a la del hombre, más bien era idéntico a la naturaleza de Dios, porque Él era Dios. Él era Dios. La imagen misma de su sustancia, Colosenses 1:15. ¿Por qué? ¿Por qué es semejante a nosotros? Pero muy importante este estudio. Otra vez, Hebreos 2, también versículo 14, también el 17, también capítulo 10, verso 5, llegó a ser carne y sangre para morir por nosotros, para expiar nuestros, o sea que hacer posible, expiar, Cristo es la propiciación. ¿Se acuerda del publicano? El publicano en el templo dice, Señor, sé propicio a mí, ser misericordioso. Él está pidiendo que haya misericordia para perdonarle. Eso es expiar. Eso es propiciación. Misericordioso para perdonar por pecadores que seamos. Esto es una palabra muy, pero muy significante. Y Cristo padeció, dice Pedro, que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y otra cosa muy importante, Mateo 4 dice que Cristo fue tentado por Satanás y Cristo, ¿cómo resistió? ¿Cómo resistió a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Y dice Santiago que si resistimos a Satanás, él huye. Muy, pero muy importante. El ejemplo de Cristo. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo ganar la lucha sobre Satanás? Pues con la palabra de Dios, desde luego. También ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo perfecto en la obediencia, Hebreos 5:9. Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y luego, como ya leímos en Pedro, él no volvió mal por mal, sino que volvió el bien por el mal. Ahora, Hebreos 4:15, él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y otra vez, cuidado con la palabra debilidades. No eran debilidades espirituales. Jesucristo no tenía debilidades espirituales. Nosotros sí, Cristo no. Eran debilidades normales del hombre. Se pudo enfermar, sufrir toda clase de aflicción, toda clase de sufrimiento, eso sí, eran debilidades, pero no eran debilidades espirituales. Segunda a los Corintios 13:4, aunque fue crucificado en debilidad porque el cuerpo es débil, el cuerpo se puede matar, se puede enfermar y se puede matar, pero él vive por el poder de Dios. Él murió, literalmente Cristo murió. Había debilidad física en él.
al igual que a nosotros. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no como hombre pecador. No había en Cristo ninguna debilidad pecaminosa. Sin pecado, es decir, aparte del pecado, excluido el pecado, separado del pecado, él no tuvo pensamientos pecaminosos. La palabra griega es perasmos. Perasmos y se traduce tentado en muchos textos, pero también se traduce probado. Y Cristo fue tentado en el sentido de ser probado, porque Santiago 1:14 dice que cada uno, hablando de nosotros, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, estamos abriendo la puerta para que Satanás entre en el corazón y hacernos pecar de muchas maneras. Cristo no. No había deseos, pensamientos, propósitos malos en Cristo. Así es que Santiago 1:14 no se aplica a Cristo. La palabra pecado se usa muchas veces, pero en el caso de Cristo es el sentido de ser probado. Él sí fue probado. Eso de Mateo 4, pues eran pruebas, pero él ganó, él resistió citando textos bíblicos. Este punto, hermano, merece mucho estudio, mucha explicación, porque es muy posible que predicadores, cualquier persona estudiando este tema, queriendo, ¿verdad? Queriendo establecer que Cristo es nuestro ejemplo y que aunque Él tuviera esos deseos carnales y pensamientos malos, que él venció. No, eso no, eso no es cierto. Cristo no tuvo pensamientos, propósitos mal, no. No había concupiscencia en el corazón de Cristo. Él fue tentado solamente en el sentido de ser probado, como vemos en el caso de lo que Satanás estaba presentando a Cristo, que eran cosas desde luego necias que Cristo resistió con el citar textos bíblicos. Entonces, este punto merece mucho estudio y aquí tengo también, hermanos, quiero ahora de una vez, ya mencioné al hermano Juan, pero yo quiero mencionar que este sermón, por ejemplo, es largo y yo lo considero así, pues, que es amplio para cubrir los puntos principales de este tema. Y yo quisiera que todos tengan copia en su computadora o copias así en la hoja impresa, pero que tengan acceso a este estudio de principio a fin, estudiarlo bien y hacer su propio estudio. Usted puede buscar otros textos y desde luego léxicos y diccionarios y todo, pero el punto es que sería muy bueno no solamente escuchar este sermón mío ahorita, sino aprovechar, ¿verdad? El hecho de que existe en la computadora, en internet, y también se puede imprimir para hacer copias. Y por eso pregunté al hermano Juan acerca de una lista de hermanos que tengan el correo electrónico, el email. Y en esa lista, por ejemplo, usted puede tener el sermón listo. Ese sermón está en su documento de sermones, ¿verdad? Y luego usted dice aquí, cuando dice compose, va a ser un envío, ¿verdad? Usted
escoge esa lista por nombre. Por ejemplo, lista, 2 hermanas. Lista, 2 hermanos. Y luego el tema. Cristo semejante a sus hermanos. Y luego abajo, al pie de la página, en el computer, hay un, ¿cómo se llama? Un paperclip. Y usted pica eso, y luego eso le lleva a los sermones. Ahí en su documento de sermones. Y usted escoge este tema. Y luego lo pone en el email y luego la palabra send, enviar. Y eso va a 2 o a 200 en un envío. No es tan trabajoso, pero es un servicio tremendo, porque usted está poniendo esto en manos de todos los hermanos que tengan email, o los que no tengan email, alguien fácilmente les puede enviar copias, como esta, copias del sermón, para que lo tenga en la hoja impresa. Pero hermano, yo, con toda confianza, yo no hago eso diciendo que yo soy tan erudito y todo. No, cualquiera. El hermano Juan él puede preparar ese sermón. Puede ser de él. Punto es que es verdad, es Biblia. Y refuta muchas enseñanzas falsas que hacen daño al estudio de la naturaleza de Cristo. Así es que les animo a todos los que estén oyendo esto, les animo a ayudarme a repartir esto de la manera así más extensivo posible. Muy bien, voy a terminar. El sermón es largo, pero si usted lo tiene aquí de esta manera en hoja impresa o en el internet, lo tiene todo para seguir estudiándolo. Y desde luego, ahorita yo quiero escuchar comentarios después de la oración final. Quisiera oír comentarios de ustedes sobre este tema. Y así es que termino dándoles gracias, hermanos,